Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a Doctor, ver. buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a empezar esta sesión viendo... A ver, vamos a entrar en contexto. Habíamos, hace 2 clases, me parece, empezado a hablar sobre el dolor, ¿no? Y toda la fisiopatología del dolor. Entendimos, y espero que haya sido así, cómo es que se genera el dolor, qué es lo que causa, cuáles son sus características, etcétera. Y después empezamos a ver controladores del dolor. Y como primer controlador vimos anestésicos locales. La semana pasada eh, recuerdo que vimos los analgésicos propiamente dichos, aquellos que actúan a nivel del sistema nervioso central y aquellos que actúan como neurolépticos analgésicos propiamente dichos. Y para continuar con esa línea, el día de hoy vamos a seguir viendo analgésicos, pero ya entrando a un grupo que no solamente tiene esa capacidad de suprimir dolor, o sea, fármacos que no solo son supresores del dolor, sino también son antiinflamatorios y antipiréticos, porque así lo vamos a encontrar en el mercado farmacológico, ¿no? Entonces ya un poco estamos ingresando al tema de ya no analgésicos solamente que van a controlar el dolor, sino ya controladores del proceso inflamatorio en general, ¿no? Del proceso inflamatorio en general. Entonces, vamos a ver, el día de hoy probablemente veremos antiinflamatorios no esteroidales y después veremos antiinflamatorios esteroidales, específicamente los corticoides, que funcionan más o menos controlando el dolor, controlando la temperatura y además controlando mediadores químicos que ejercen una condición de inflamación en el paciente. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Permítanme un momentito. Ya, empezamos entonces. Si vamos a empezar a hablar, o sea, hasta la semana pasada, recuerden ustedes, habíamos visto fármacos específicamente contra el dolor. Quiere decir que eran fármacos que actuaban sobre mediadores químicos del dolor específicamente. ¿Cuál es el mediador químico del dolor por excelencia? ¿Qué dicen ustedes? Doctor, las prostaglandinas, si no me equivoco. Muy bien, muy bien, muy bien, Evelyn. Muy bien. La prostaglandina, ¿no? La prostaglandina. Estos son los controladores del dolor. Perdón. Estos son los mediadores químicos del dolor, las prostaglandinas. Pero habían otros dos más que también tienen que ver un poquito con el dolor. ¿Alguien se acuerda? Estoy hablando, refiriéndome al glutamato y a la sustancia P, que son básicamente compuestos químicos derivados de los lípidos, ¿no? Que también contribuyen
a esa transmisión de la señal del dolor a través de los nociceptores, pero principalmente son las prostaglandinas, ¿no? Tengo que aclarar un tema. En el organismo de los mamíferos existen cuatro grupos de prostaglandinas, ¿ok? Que cumplen diferentes funciones. Una de esas prostaglandinas son las que son mediadores químicos del dolor, son las que estamos viendo dentro de farmacología. Hay otro grupo que básicamente tiene función reproductiva, por ejemplo, prostaglandinas reproductivas, que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo. ¿Ya? Hay otro grupo que tiene que ver con la síntesis un poco de grasas o de lípidos, son otras prostaglandinas, ¿ok? Entonces, hay que entender un poquito eso, ¿ya? Las prostaglandinas del cual nos estamos refiriendo son prostaglandinas referidas específicamente a conducción del dolor como mediadores químicos. Ok, entonces, eh, habíamos visto controladores o supresores del dolor, ¿ok? En las clases anteriores, pero ahora vamos a ver controladores también del dolor, o sea, como analgésicos, pero que adicionalmente tienen una propiedad o dos propiedades. ¿Cuál es esa? Una propiedad antipirética, o sea, de controlar temperatura, y una propiedad antiinflamatoria. Muy bien. Para ello, entonces, nuevamente necesitamos aprender ese proceso inflamatorio, porque ya dejé de ver dolor y ya aprendí más o menos, ¿no?, qué mediadores del dolor existen y cómo es que se transmite esta señal del dolor. Pero ahora necesito aprender proceso inflamatorio porque vamos a hablar de fármacos que van en contra de ese proceso inflamatorio. Y necesitamos aprender un poco de antipiréticos, o sea, de la fisiopatología del control de la temperatura, porque estos fármacos que vamos a ver también son antipiréticos, ¿no? Entonces, no es tan fácil, y también sería un error mío, decirles a ustedes, ya chicos, antiinflamatorios no esteroidales. Tenemos a los que derivan de los ácidos carboxílicos, como el ácido acetil salicílico, los que derivan de los ácidos acéticos, el diclofenaco, ketorolaco, los piroxicams, el flunixin. No es una clase técnica, digamos. Parte de eso lo vamos a hacer, pero necesito que ustedes sepan qué hace el fármaco para controlar y reducir ese proceso inflamatorio. ¿Qué hace el fármaco para controlar y reducir ese proceso de cambio de temperatura? Tal como vimos la fisiopatología del dolor, ¿no? O sea, ese es un tema médico, básicamente, ¿no? Esa es un poco la idea. Ok. Bueno, pues, de hecho, ustedes en el curso de patología veterinaria, sí, patología veterinaria, van a ver mucho más en detalle al proceso inflamatorio, ¿ya? ¿Qué es un proceso inflamatorio? Muchos tienen la idea simplista de que un proceso inflamatorio o una inflamación es una hinchazón, es una tumefacción, y eso no es así. La tumefacción, o sea, esa hinchazón clásica que vemos, es parte de todo un proceso complejo que es el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio tiene varios signos. Uno de ellos es la tumefacción, o sea, esa hinchazón física. Entonces, a partir de ahora, desde un punto de vista o desde un criterio médico, olvidémonos que proceso inflamatorio es solamente o físicamente hinchazón o aumento de tamaño de un tejido. No es así. Es todo un sistema complejo de acontecimientos fisiológicos y patológicos. Entonces, por eso es que se estudia eso en patología, ¿no?
casi la mitad del semestre se toma en patología para ver este tema del proceso inflamatorio. Nosotros vamos a verlo levemente, ¿no? A lo que nos interesa nada más desde un punto de vista farmacológico. Entonces, el proceso inflamatorio es una respuesta, ¿ya? Obviamente del sistema inmunológico. Es una respuesta celular, ¿no? Es una respuesta celular frente a noxas, o sea, frente a factores de agresión. Esos factores de agresión pueden ser biológicos, dentro de los que vamos a encontrar virus, bacterias, protozoarios, hongos, parásitos. Pueden ser químicos, pueden ser físicos, pueden ser mecánicos, ¿no? Intoxicaciones, cortes, fracturas, golpes, ¿no? Quemaduras. O sea, cualquier agresión al tejido, ¿no? Causada por cualquiera de estos factores va a generar una respuesta. Esa respuesta es buena. O sea, el que el organismo reaccione frente a una agresión, absolutamente eso es saludable, porque quiere decir que se han activado los mecanismos de defensa, ¿no? Fisiológicos de ese animal o de ese organismo. Lo preocupante sería que no haya respuesta, ¿no? Sería preocupante que no haya dolor, por ejemplo. Sería preocupante que no haya tumefacción, que no haya aumento de temperatura. Sería preocupante, porque allí diríamos, o que el paciente ya no tiene capacidad de reacción y el tejido simplemente está muerto, no hay una reacción inmunológica, absolutamente nada, ese paciente está para morirse, ¿no? Entonces, esta reacción del proceso inflamatorio es buena en realidad. Es un mecanismo fisiológico de respuesta frente a estas agresiones. ¿Ok? Eso para empezar. Y ese es un indicador para el médico, o sea, para ustedes, ¿no? Cuando vemos alguna reacción, pues ese es un indicador, ¿no? De que el organismo ha respondido, de que hay un agente que está causando daño. Nuestro deber es identificarlo, destruirlo, tratarlo, medicarlo, ¿no? Para restituir nuevamente las funciones normales de ese organismo, ¿no? Permítame un momento, por favor. Doctor Severo, buenas tardes. Doctor Severo. Ok. Entonces, controladores farmacológicos de este proceso inflamatorio que viene, es una reacción compleja, decía yo, que viene con tumefacción, que viene con cambio de temperatura, que viene con dolor, ¿ok? Que son los signos clásicos del proceso inflamatorio, ¿no? Básicamente, controladores de todo ese proceso tenemos dos grupos, desde el punto de vista farmacológico. Los AIES y los AINES, o sea, los antiinflamatorios esteroideos, y se llaman así porque químicamente derivan de los lípidos y específicamente el colesterol, y los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? No esteroideos, que son el mayor grupo de fármacos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos que encontramos en el mercado farmacológico, que no derivan de los lípidos, sino tienen enlaces simples dobles de carbono, hidrógeno, oxígeno. Algunos son mucho más grandes, otros más pequeños, ¿ok? Pero son estos dos grandes grupos los que controlan este proceso inflamatorio. Ok. Cuando nosotros clasificamos a los analgésicos en realidad, permítanme, vamos a pintar acá algo.
Decíamos que en primer lugar tenemos aquellos analgésicos de acción central, como la morfina, por ejemplo, que ya la vimos, como la silacina, por ejemplo, que ya la vimos, que es el neuroléptico analgésico. Todo esto ya lo estudiamos. Y ahora vamos a ver este segundo grupo, que para suerte o no suerte, para los que no les gusta de repente, no solamente son analgésicos, sino tienen una propiedad de control de temperatura y además control de este proceso inflamatorio, que ya no solamente viene con dolor, sino viene con tumefacción, viene con aumento de temperatura, ¿no? Con dolor mismo, ¿ok? Entonces, dentro de estos tenemos dos grupos bastante interesantes. Los que derivan de los ácidos carboxílicos, o sea, tienen un ácido en su estructura química, tienen carbonos. Los que derivan de los ácidos enólicos. Son los dos grandes grupos y de los cuales básicamente derivan la mayoría de fármacos que controlan este proceso inflamatorio. Entonces, lo que vamos a ver ahora es eso, ¿no? Este segundo grupo de fármacos que controlan dolor, que controlan temperatura y que controlan proceso inflamatorio. Dentro de estos dos grandes grupos hay otros grupos adicionales que también vamos a detallar. Esto es lo que vamos a estudiar entonces. Sin embargo, decía yo que es sumamente necesario que conozcamos un poco esta fisiopatología del proceso inflamatorio, que es bastante complejo, como pueden ver. Toda esta complejidad lo van a hacer, obviamente, en otros cursos, ya lo mencioné. Pero en el caso de lo que nos interesa, obviamente, encontramos que este proceso inflamatorio empieza con cualquier daño de tejido, ¿no? O sea, si no hay daño de tejido, absolutamente no va a haber ninguna reacción. Tiene que haber daño de tejido, ¿no? Hay procesos complementarios como vasoconstricción, vasodilatación, isquemia, hiperemia, aumento de presión hidrostática, acuérdense un poquito de fisiología, ¿ok? Aumento de la permeabilidad, todo esto, la vasoconstricción, todo lo que estoy mencionando, ¿eh? Todo lo que he señalado, deriva por efecto de los mediadores químicos. Cuando hay una lesión de tejido, hay innumerables mediadores químicos que se secretan. Un montón, vamos a ver más adelante cuáles son los principales, pero son bastantes, es una cascada, pues, así se llama, así le llaman los libros también, es una cascada de mediadores químicos, ¿no? Que vasodilatan, vasoconstrigen, que aumentan la presión hidrostática, que aumentan la permeabilidad. Entonces, estos cambios generan a los signos cardinales del proceso inflamatorio. ¿Cuáles son esos? Calor, rubor, tumor, dolor, ¿no? Estos son los signos cardinales del proceso inflamatorio debido a esa cascada de mediadores químicos que existe hoy en día, ¿no? Entonces, hemos visto fármacos que solamente tienen que ver con el dolor, sí, pero la mayoría de fármacos que tenemos a la mano no solamente controlan dolor, sino controlan los otros tres signos cardinales de este proceso inflamatorio. Ya el resto de cosas, opsonización, quimiotaxis, ¿no? Diapedesis, todo eso lo van a ver en patología. Lo que quiero identificar es que el proceso inflamatorio empieza con un daño tisular y a través de esta cascada o por efecto de esta cascada de mediadores químicos se generan estos signos cardinales del proceso inflamatorio que obviamente causan al paciente, le causan estrés, pues, ¿no? O sea, un paciente no puede estar con dolor, no puede estar con un aumento de temperatura, ni con ese rubor, ni con ese tumor, ¿no? Entonces, para eso necesitamos aplicar fármacos. Vamos a ver. Aquí hay una lista de más o menos, estoy abarcando, digamos, el 80% de los mediadores químicos que se secretan cuando hay lesión de tejido dentro de un proceso inflamatorio, ¿no? Todos estos
básicamente son mediadores químicos, ¿no? La histamina. La histamina, por ejemplo, participa en el cambio de temperatura, juntamente con otro tipo de prostaglandinas. ¿Ok? Las serotoninas, por ejemplo, participan activamente en hacer que los capilares se vuelvan mucho más permeables. ¿Para qué? Para que salgan células grandes como los leucocitos hacia el sitio de lesión. Normalmente los leucocitos no pueden atravesar la barrera de los capilares. Necesita el capilar hacerse mucho más permeable que entre una célula y otra célula. Recuerden que los capilares tienen una sola capa de células, pero aún así no salen los leucocitos. Entonces necesita que alguien haga que estos capilares se hagan mucho más permeables, se ensanche ese espacio o esa hendidura del capilar que existe entre célula y célula para que células como los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos puedan salir, por ejemplo, ¿no? Eso hace la serotonina. Igual, ¿no? Hay otros mediadores como la bradicinina, las citocinas, las prostaglandinas propiamente dichas, que ya tienen tema con el dolor, ¿no? Los leucotrienos, que hacen que haya una activación de los leucocitos, se empieza a generar el proceso inflamatorio como tal. Hay un incremento en la síntesis o en la fabricación de leucocitos a través de la médula ósea, pero por un efecto o por una señal que mandan los leucotrienos, ¿no? Entonces, en fin, hay varios mediadores químicos que tienen algunos efectos interesantes sobre el organismo. ¿Ok? Entonces, es un tema bastante complejo y bastante bonito, porque quien entiende un poco el proceso inflamatorio sabe qué es lo que justamente, o sabe cómo es que el paciente va a reaccionar, ¿no? Sabe el porqué de cada reacción que tiene el paciente. Muy bien. Ya hablando específicamente de los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ok? O sea, aquellos que no derivan específicamente del colesterol o de lípidos en su composición química, que es el grupo mucho más grande, ¿no? Los famosos AINES, es el grupo mucho más grande, ¿no? Entonces, estos AINES, de manera general, tienen un efecto sobre mediadores químicos, pero más específicamente sobre quienes fabrican los mediadores químicos, o sea, quienes sintetizan los mediadores químicos. ¿Cuáles son estos? Las enzimas, ¿no? Las famosas enzimas. De hecho, el organismo funciona enzimáticamente. Entonces, hay enzimas que catalizan reacciones de fabricación o de síntesis de estos mediadores químicos. Allí actúan normalmente estos AINES, ¿ya? O antiinflamatorios no esteroideos. Allí tenemos que ya hablar de enzimas sumamente importantes o digamos dentro del grupo de enzimas que catalizan la fabricación de histaminas, de leucotrienos, de serotoninas, de prostaglandinas. Dentro de todo ese grupo, las que más nos interesan y las más importantes son estas, las enzimas llamadas ciclooxigenasas, ciclooxigenasas, o en todo caso, COX-1, COX-2 y COX-3. Hay tres variantes, digamos, de estas ciclooxigenasas. Bueno, en realidad nos interesa básicamente hablar sobre el COX-1 y COX-2. Ahí está la clave del modo de acción o del mecanismo de acción de estos fármacos antiinflamatorios no esteroidales. Ok. Entonces, estos antiinflamatorios no esteroidales lo que van a hacer justamente es actuar sobre una vía enzimática que se conoce vía ciclooxigenasa. Al suprimir la
catálisis normal de esta vía bioquímica, ¿ok? Estaría evitando el fármaco que se sintetice prostaglandinas. Las prostaglandinas son mediadores químicos que participan casi en todo, o sea, participan primariamente en el control del dolor, participan además activamente y de forma primaria en los cambios de temperatura, ¿ok? Y ya de manera secundaria, las prostaglandinas participan en la reacción de tumefacción. Vuelvo a repetir. Las prostaglandinas, como lo vimos anteriormente y ahora lo estamos repitiendo, participan activamente, o sea, quiere decir que son los principales generadores de esa transmisión del dolor. Número 2, las prostaglandinas participan activamente y primariamente, quiere decir que son los principales generadores de los cambios de temperatura. Y participan también en los cambios del tejido, o sea, crecimiento de tejido, tumefacción, pero no de forma primaria, sino de forma secundaria. Pero en general las prostaglandinas participan en casi todo el proceso inflamatorio, entonces. O en todo caso, en lo que nos interesa controlar. ¿Qué nos interesa controlar? Dolor, calor, o sea, temperatura, ¿no? Y esa tumefacción existente. En dos de ellos, las prostaglandinas participan activamente. Entonces, estos antiinflamatorios no esteroidales, ¿dónde actúan? A nivel de esta vía ciclooxigenasa, que es una vía bioquímica que tiene que ver con la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Por eso es que dice textualmente la teoría, inhiben la vía de la ciclooxigenasa en la síntesis de prostaglandinas, del que derivan sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. ¿Cómo es que se sintetizan las prostaglandinas? Tiene un insumo bastante básico. Es como una receta de cocina, ¿no? ¿Cuál es mi ingrediente principal para que se generen prostaglandinas? El ácido araquidónico, que es un ácido graso esencial, ¿no? El ácido araquidónico, que si no mal recuerdo tiene 18 carbonos, es un ácido bastante, es un ácido graso bastante grande, es el insumo o ingrediente principal del cual se va a sintetizar la prostaglandina. ¿Qué hace normalmente o qué hacen las enzimas? Pues cuando tienen al insumo, que es el ácido araquidónico, la enzima, la ciclooxigenasa, es la que sintetiza o cataliza su reacción y la convierte en prostaglandinas. ¿Ok? En prostaglandinas. En esta instancia es donde se generan tres tipos de prostaglandinas. ¿Ok? Las tres tipos de prostaglandinas tienen que ver con el dolor, con el cambio de temperatura, esos dos sobre todo, y además contribuyen con los otros signos cardinales de la inflamación, tumefacción y calor, o rubor, perdón. No. Entonces, secundariamente, el ácido araquidónico también es usado para generar leucotrienos, que son otros mediadores químicos que también tienen algunas funciones dentro del proceso inflamatorio, como permitir permeabilidad, incrementar permeabilidad, vasodilatación, etc. Pero el eje central de generación de prostaglandinas es este que va al medio, pues, ¿no? Que a partir del ácido araquidónico, la ciclooxigenasa fabrica prostaglandinas. Y vuelvo a repetir, las prostaglandinas tienen que ver en la generación o transmisión del dolor, primariamente, en
el descontrol de la temperatura primariamente y después en generar tumefacción, en generar rubor, ¿no? Cuya forma de actuar ya es secundariamente. Pero este es el eje central. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fármacos? Actúan no sobre el ingrediente, no actúan allí, sino actúan sobre quién, digamos, sobre el chef, ¿no? Sobre el cocinero, sobre el chef, sobre quién va a fabricar a la prostaglandina. ¿Cuáles son esas? ¿O quién es ese chef? ¿Quién es ese? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están viendo? ¿Cómo dijo, doctor? Se pregunta. Nada que ver, nada que ver. Pasamos nomás, no están atentos. Sigamos. Problema de ustedes. Ok. Entonces, estos antiinflamatorios actúan sobre las ciclooxigenasas, ¿no? Ciclooxigenasas, que normalmente tenemos dos ciclooxigenasas de suma importancia, el COX-1, el COX-2, o sea, ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, son estas dos enzimas que catalizan la síntesis de las prostaglandinas que participan activamente en el proceso de señalización o de transmisión del dolor y de los cambios de temperatura sobre todo, ¿no? ¿Por qué tenemos dos? La más importante o la de mayor concentración a nivel del organismo es el COX-1. Obviamente es una enzima. Esta enzima, como dice la teoría, se expresa en la mayoría de tejidos, en casi todos los tejidos del organismo. ¿Ok? Y es la responsable del generar o de sintetizar la prostaglandina en todos los tejidos, obviamente. Pero también tenemos la ciclooxigenasa 2. ¿Ok? Esta ciclooxigenasa 2 tiene participación no en todos los tejidos del organismo, sino en algunos de los tejidos. ¿Ok? Sobre todo a nivel de células generadoras de la respuesta inmunológica, como por ejemplo los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, o sea, a nivel de médula ósea. Esta ciclooxigenasa 2 también permite activar otros mediadores químicos como las interleucinas, un factor de necrosis tumoral, ¿ok? Que tienen que ver con respuestas mucho más específicas y más complejas frente a agresiones, sobre todo a nivel viral, ¿no? Entonces, esta ciclooxigenasa tiene capacidad de síntesis y de intervención en procesos virales mucho más específicos. La ciclooxigenasa 1, por su lado, es la que se expresa en todos los tejidos y es la que es la responsable del normal proceso inflamatorio. Pero, por ejemplo, en procesos inflamatorios crónicos, que van a derivar en neoplasias, por ejemplo, tiene que ver mucho el COX-2. Hay fármacos antiinflamatorios que actúan específicamente a nivel del COX-1, hay fármacos que actúan específicamente a nivel de COX-2. De estos derivan, por ejemplo, los efectos adversos de estos fármacos. Vamos a ver eso más adelante. Esta imagen es básicamente para complementar brevemente el efecto de las dos enzimas principales que catalizan o fabrican a los mediadores químicos, ¿no? Mientras que el COX-1 dice que está presente en todos los tejidos, ¿ok? En todos los tejidos. La teoría dice que el COX-2 no es presente en todos los tejidos, pero sí específicamente en algunos tejidos que tienen que ver con respuestas inflamatorias mucho más profundas, respuestas inflamatorias mucho más crónicas, ¿ok? O que perduran a través del tiempo, como es en el caso de neoplasias, ¿ok? Entonces, en general,
¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que los fármacos antiinflamatorios que usamos tienen que actuar sobre estas dos enzimas, porque estas dos enzimas son las causantes de ese proceso inflamatorio. O sea, son los causantes de que haya dolor, de que haya tumor o hinchazón o tumefacción, de que haya fiebre o no haya fiebre, cambios de temperatura. Principalmente esos tres. ¿Quiénes son los responsables? Estos dos señores, COX-1, COX-2. Uno, que es el ciclooxigenasa 1, distribuido en la mayoría de tejidos y es el responsable del clásico proceso inflamatorio. Y otro, el COX-2, que está presente en algunos tejidos y que se expresa normalmente cuando hay procesos inflamatorios crónicos y que tiene respuestas mucho más específicas, mucho más complejas, como la capacidad de adaptación del organismo, por ejemplo, a agresiones continuas o agresiones muy agudas, como son los virus, por ejemplo. Y eso es lo que dice la teoría básica, ¿no? La teoría básica dice que estos AINES son inhibidores de ambas enzimas. ¿Ok? O sea, son inhibidores del COX-2 y del COX-1. Así actúan. ¿No? Porque si yo tengo a alguien que me fabrica o que está sintetizando mediadores químicos, entonces la mejor forma o la forma más rápida de evitar que estos señores fabriquen o sinteticen estos mediadores químicos es simplemente inhibiéndolas. Ese es el mecanismo clásico de acción de estos antiinflamatorios no esteroidales. Allí actúan, bloquean la catálisis o la síntesis o la actuación de estas enzimas para que ya no fabriquen, ya no sinteticen mediadores químicos que son los responsables de todos los signos cardinales de un proceso inflamatorio. Esa es la forma de actuar. Hay algunos que obviamente actúan con mayor potencia, con mayor rapidez, que tienen rangos terapéuticos mucho más amplios, otros mucho más cortos, y por eso es que hay un montón de productos farmacológicos dentro de estos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Pero hay que entender que todos ellos tienen que ver con el COX-1 y COX-2. Todos. Todos los que vamos a ver más adelante. Todos. Las diferencias, más allá de la composición química, es que algunos tienen más potencia, más rápido, menos rápido. En la farmacocinética son mucho más solubles, más estables, otros menos inestables. Bueno, esas son las diferencias. Pero al final, fisiopatológicamente actúan ¿dónde? A nivel de COX-1 y COX-2. Empecemos entonces a ver o a detallar cada uno de estos. Empecemos por los de mayor cantidad, ¿ok? Aquellos que derivan de los ácidos carboxílicos. Son bastantes. Aquellos que derivan de los ácidos carboxílicos los vamos a subclasificar en 5 grupos. En primer lugar, los que derivan específicamente del ácido acetilsalicílico, los que derivan del ácido propiónico, los que derivan del ácido acético, los que derivan del ácido antranílico y los que derivan del ácido nicotínico. Todos estos están dentro de los ácidos carboxílicos. Es el grupo más grande de fármacos que existen, ¿no? Bueno, hay algunos de sus representantes más populares, digamos, ¿no? ¿Ok? Naproxeno, ketoprofeno, los diclofenacos, ketorolacos, el etodolaco, el flunixin, ¿no? En fin, vamos a ir viendo cada uno de estos. Perdón, antes de ver. Entonces, y el otro gran grupo son los que derivan de los ácidos enólicos, pero en menor cantidad, ¿no? Ácidos enólicos en menor cantidad. Acá tenemos 3 grupos, subgrupos de los ácidos enólicos. Los pirazolínicos, los oxicams y uno que ya normalmente en veterinaria no hay,
que son los que derivan de las aminas. Dentro de los pirazolíticos tenemos a la dipirona o al famoso metamizol, que es el más común, digamos, el que podemos encontrar abiertamente dentro del mercado farmacológico veterinario. Y de los oxicam, el piroxicam es el que también hay bastante uso humano, de uso veterinario. Y por ahí tenemos AINES no acídicos, o sea que no tienen una composición de H2, o sea, de ácidos dentro de su composición química, que son los fenoles, los aminofenoles, donde encontramos al paracetamol o acetaminofén no usado en veterinaria. Hablaremos de eso también un poquito. Ok, entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cómo se clasifican normalmente los antiinflamatorios no esteroideos? Ustedes dirán en tres grandes grupos. Los de los ácidos carboxílicos, que a su vez se clasifican en 5 subgrupos, y ahí está la mayoría de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Los que derivan de los ácidos enólicos, ahí tenemos 3 subgrupos, pero lo que nos interesa en veterinaria son los pirazolanes y los oxicanes. Y uno que son no acídicos, donde está el paracetamol, que no nos interesa, ¿no? Son 3 grandes grupos. Bueno, de uso humano de repente, ¿no? Ahí sí lo veríamos, ¿no? El paracetamol o el acetaminofén, ¿no? Pero en veterinaria no, ¿no? Es un problema usarlo, puede causar la muerte de algunos pacientes, sobre todo mascotas, ¿no? Animales menores, debido a que no es que no tienen, hay algunos que son mucho más tolerables, o sea, algunos pacientes, ¿no? Más tolerables. ¿A qué me refiero? No es que no tienen poca enzima catalizadora de este paracetamol. ¿Ya? ¿Qué significa enzima catalizadora? A nivel hepático, las enzimas que van a destruir a estos grupos químicos del paracetamol, ¿no? Entonces, al haber poco y al suministrar una dosis alta para que haga un efecto, hay una intoxicación que tiene efectos secundarios bastante fuertes, ¿no? Destrucción de tejido, daño, lesión de tejido, es un tema. Igual sucede con el ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Hay enzimas, sí, pero algunos pacientes o unos animalitos tienen más o menos enzima catalizadora de estos productos. Para evitar riesgos, simplemente dice, oye, no lo uses. No, hay un gran riesgo de que tu animalito se muera intoxicado con efectos secundarios bastante fuertes. No lo uses, ¿no? Empecemos por el primero, el ácido acetil salicílico. Antes era bastante usado, ¿ya? Era bastante usado. Algunos que están haciendo prácticas o que van a hacer prácticas, sería interesante que les pregunten a sus tutores, ¿no? A los médicos tutores con los que van a trabajar, ¿por qué no usan mucho ácido acetil salicílico? Hay algunos que todavía lo usan, pero una de las preguntas que yo le haría a los colegas sería, ¿por qué antes lo usábamos bastante y ahora no lo usamos mucho? O hemos dejado de usar un poco el ácido acetil salicílico. Antes se usaba bastante. Me refiero a hace unos 20 años atrás. Hoy en día se usan otros, ¿no? Yo tengo mi propia respuesta porque yo también he dejado de usar ácido acetil salicílico, pero me interesaría también que ustedes recaben un poco la opinión de otros colegas del por qué. Es un analgésico en primer lugar. Vamos a un poquito ver, como estos antiinflamatorios no esteroideos hacen tres cosas, ¿no? O sea, son analgésicos, son antiinflamatorios y son antipiréticos, ¿ok? Hay algunos que tienen más potencia para controlar cierto tipo de signo, o sea, hay algunos que son más antipiréticos y en segundo lugar serán analgésicos y en tercer lugar antiinflamatorios. Hay otros que son mucho más antiinflamatorios, después serán analgésicos y últimos serán antipiréticos. Y hay otros que serán mucho más analgésicos, después antiinflamatorios, antipiréticos. O sea, hay un juego de eso.
ningún fármaco tiene una potencia, digamos, alta para los tres. ¿Ya? ¿Por qué? Fisiológicamente, para que un fármaco, y eso lo vimos justamente en farmacodinamia en en el primer parcial, para que un fármaco haga efecto y genere cambios a nivel de la biofase o a nivel de la membrana celular de una célula, necesita receptores. No todos los fármacos tienen receptores en la misma cantidad para tener un efecto antiinflamatorio, antipirético, analgésico de una forma homogénea. No hay. Algunos fármacos tienen más efecto o más receptores a nivel de membrana celular para ser antiinflamatorio, para causar una respuesta celular antiinflamatoria en primer lugar. Algunos fármacos de estos tienen más efecto o más receptores a nivel de la membrana para causar un efecto primario de controlar temperatura, por eso son más antipiréticos que otros. Y otros de estos fármacos tienen más receptores para ejercer una reacción a nivel de la célula que en primer orden controle dolor, por ejemplo. No sé si esa parte se entiende. Y eso es importante que lo entiendan para la práctica. ¿Ok? O sea, quiere decir que si tú tienes un diclofenaco, por ejemplo, te dicen, el diclofenaco en primer lugar es más antiinflamatorio, luego es analgésico, luego es antipirético. Y tú te preguntas, ¿y por qué el diclofenaco no es homogéneo en todo? ¿No? ¿Por qué no me controla homogéneamente todo? Y la razón es porque tiene más receptores a nivel de células para controlar el proceso inflamatorio, o sea, la tumefacción. Después tendrá menos receptores para el tema antipirético o el tema de control de temperatura. Pero hay otros fármacos que tienen mucho más receptores para el control de temperatura que para ser antiinflamatorios, o sea, para causar un cambio a nivel de la célula con un objetivo antiinflamatorio de bajar esa tumefacción. Esa es la idea, o en todo caso, la respuesta del por qué este grupo de fármacos no todos son homogéneos. Inflamatorios, antipiréticos y analgésicos, digamos, en un 100% para todos, no es así. ¿Se entiende eso o no? Bueno, ojalá que sí, para los que están respondiendo, ¿no? El resto que no responde, váyanse a la clase si no están, la verdad. Ok, bueno, vamos a empezar entonces, y bueno, habíamos empezado a hablar justo de estos ácidos salicílicos o acetilsalicílico, y decíamos, o mencionado que este ácido acetilsalicílico es analgésico en primer lugar, o sea, es un controlador del dolor, ¿no? En segundo lugar, será antiinflamatorio. Y en tercer lugar, será antipirético, aunque ya la teoría no lo menciona, pero tiene, ¿no? Un poder antipirético, pero bastante bajo. Es un analgésico por excelencia, entonces, pero también es un antiinflamatorio en segundo lugar. Creo que ahí hay mucho o esta es la información en todo caso que requerimos para ver si lo usamos o no lo usamos, ¿no? ¿Ok? Para ver si lo usamos o no lo usamos en un proceso inflamatorio. ¿Ok? Es uno de los más antiguos, teóricamente, ¿ya? Eh, tiene efectos adversos, sí, pero pocos. Esa es una ventaja, ¿ya? Esa es una ventaja. El ácido acetil salicílico combinado con el sodio sí tiene una potencia antipirética. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sodio le permite ser mucho más soluble y además controlar a la COX-1, o sea, la enzima ciclooxigenasa 1, que se va a permitir sintetizar prostaglandinas para controlar fiebre.
pero solito como tal es un analgésico propiamente dicho, un antiinflamatorio. Por eso es que la teoría, y lo que estoy colocando obviamente en las diapositivas es teoría pura, hace evidencia de que su poder analgésico es bastante interesante, ¿no? Es interesante para controlar dolor somático, o sea, a nivel de tejido externo, ¿ok? Todo dolor somático, ¿no? Pero no es tan interesante para controlar eh, dolor visceral. En la práctica eso, bueno, eso es lo que yo he visto, es una recomendación. Si tienen tema de cirugías, por ejemplo, ¿no? Fracturas, cirugías donde haya lesión de tejido en gran cantidad, etcétera, no usar, ¿no? Yo no lo usaría, ¿no? Para un prequirúrgico, postquirúrgico, yo no utilizaría absolutamente ácido acetil salicílico. Pero sí lo utilizaría, por ejemplo, para unos golpes, unas laceraciones, para quemaduras, ¿no? De primer grado, ¿ok? O sea, todo lo que es somático, sí lo utilizaría. A largo plazo, para controlar problemas articulares, dolor articular en algunos pacientes seniles, también lo utilizaría. Es sumamente, tiene pocos efectos adversos, se metaboliza, digamos, a una velocidad bastante rápida a nivel hepático. Eso quiere decir que no va a haber complicaciones en pacientes adultos, viejos o seniles, ¿no? Entonces, a largo plazo yo sí utilizaría esto para controlar dolor articular por artrosis o degeneración, ¿no? Por procesos degenerativos. Sí lo utilizaría, pero no para unas cirugías. O no para un paciente que viene fracturado, etcétera, no, absolutamente no. Luego tiene antiinflamatoria, en segundo lugar, y obviamente no hay mucho que hablar aquí, ¿no? Más allá de los mediadores químicos que controlan para reducir esa tumefacción, pues tiene una relativa potencia antiinflamatoria. En segundo lugar, por eso es que se coloca, ¿no? Número uno es analgésico. Si yo quiero o mi interés clínico es reducir esa hinchazón o tumefacción propiamente dicha, no utilizaría ácido acetil salicílico, ¿no? ¿Tiene una acción antipirética? Sí, o sea, todos los fármacos tienen las tres acciones, ¿ok? Pero en tercer lugar, este ácido acetil salicílico es antipirético, ¿no? En tercer lugar, ¿ya? Controla, obviamente, el tema de las prostaglandinas, o sea, de la generación de prostaglandinas. Las prostaglandinas son aquellas que van a desencadenar cambios de temperatura, ¿no? Obviamente. Ok. ¿Tiene otras acciones? Sí, el ácido acetil salicílico. Tiene adicionales acciones y de allí deriva un poco su ventaja de usarlo, ¿no? Es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Es un antiagregante plaquetario. Normalmente hay personas que tienen problemas, bueno, no solo personas seniles, sino también animales seniles o adultos, que normalmente tienen alteraciones a nivel de el control de la coagulación, ya, a nivel del control de los procesos de coagulación. No, este es uno de ellos, o este fármaco es uno de ellos que podría básicamente ayudarnos en problemas de coagulación. ¿Ok? Algunas toxinas bacterianas y algunos virus también, en general los virus, generan trombos, ¿no? Generan trombos. O sea, quiere decir moléculas coaguladas de glóbulos rojos, ¿ok? O sea, juntadas, ¿no? Compactadas, son trombos. El ácido acetil salicílico puede ser usado para desagregar, para romper, digamos, esos trombos, ¿no? O sea, por efecto de toxinas bacterianas, por algunos virus, ¿no? ¿Ok? También se usa para controlar frecuencia
cardíaca de manera normal, ¿ok? Cuando hay cambios a nivel del organismo en relación al sodio, al potasio, al calcio, ¿ok? O cuando genéticamente hay problemas a nivel del marcapasos del corazón, ¿ok? O cualquier condición causada por una bacteria, por un virus genético, ¿no? O de transducción o transmisión eléctrica a nivel del corazón, etcétera, que cause alguna alteración en la sístole y diástole, ¿ok? El ácido acetil salicílico es usado para estabilizar, no para controlar, porque si tú quisieras controlar tendrías que atacar la causa, ¿no? Este no ataca la causa, sino este intenta estabilizar esa sístole y diástole a nivel del corazón. Pacientes que tienen arritmias, en alguna ocasión yo receté, después me fui de viaje, creo que bueno, era un paciente, un gatito, era un gato, me acuerdo, hace tiempo, en que vive, bueno, no sé si seguirá viviendo en Santa Clara, en Lima, que tenía arritmias. Yo le receté ácido acetil salicílico de por vida, ¿no? De por vida en orden de darle calidad de vida, además, de estabilizar esa sístole y diástole. Porque de hecho el ácido acetil salicílico se usa para eso también como un fármaco estabilizador, pero dada la lejanía, porque yo, o sea, ir hasta Santa Clara para ir a ver al paciente es demasiado lejos, pues, ¿no? Y además para que te lo traigan hasta Lima, Lima Centro es lejos, pues. Entonces yo lo dejé al paciente, ¿no? No sé cómo habrá evolucionado, etcétera, ¿no? No sé la verdad no sé cómo habrá ido el cuadro clínico, pero en su momento es la única vez, para ser honesto también, la única vez en toda mi experiencia clínica que receté ácido acetil salicílico para un tema de arritmias en un gatito. A mí me parece que era genético, pero el gatito estaba aparentemente sano, no tenía nada, tema genético de repente. Entonces, bueno, le dije que se comprara de ácido acetil salicílico de uso humano eh, y se lo suministrara. Ahí viene un poquito también la decisión del médico, ¿no? Que se lo suministrara semanalmente o cuando haya procesos. Bueno, la señora o la dueña ya sabía identificar cuando había arritmias, pero las arritmias no eran constantes. Entonces, o cuando identificaba un tema de que el corazoncito no estaba funcionando bien. Ya sabía usar su estetoscopio y toda la cosa de la dueña. Entonces, es la única vez que yo usé ese ácido acetil salicílico para el caso de arritmias cardíacas. Ok, ya había adelantado que este fármaco se metaboliza bastante rápido a nivel de hígado. Hay enzimas que la destruyen rápidamente y es por eso que hasta en humanos, por ejemplo, la gente toma diario ácido acetil salicílico, claro, en dosis bajas, pero lo toma diario y no hay efectos adversos, digamos, al menos a corto o a mediano plazo no los hay. Probablemente a largo plazo, pero ¿por qué uno se puede permitir tomar ácido acetil salicílico diariamente? Porque tienes garantía de que tu hígado lo va a destruir y lo va a excretar, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esa garantía? Porque ciertamente el hígado tiene enzimas suficientes para destruir este producto. Igual los animalitos o los mamíferos en realidad, ¿no? Básicamente. Acá hay algo interesante. Siempre lo he usado, cuando he usado ácido acetilsalicílico, en mascotas. Ya, en mascotas. No tengo experiencias en animales silvestres, ¿ya? Y nunca lo he usado en animales mayores, porque para animales mayores he tenido otros mejores que este. Entonces, lo he usado escasamente en gatos y en perritos sí lo he usado. Y funciona muy bien porque la teoría también establece que en monogástricos funciona bien este producto.
esa es mi experiencia, o sea, yo les cuento mi experiencia un poquito clínica, ¿no? Nunca lo he usado en animales mayores, tampoco lo usaría. Hay otros mejores para animales mayores. Y siempre, si es que lo voy a volver a usar o lo voy a usar en un momento, lo usaría en mascotas, ¿no? Perritos, gatos, monogástricos en realidad. ¿Ya? Nunca lo he usado en cerdos. ¿Ya? Mi experiencia clínica en cerdos es bastante baja, a lo mucho. En toda mi experiencia, habré tratado temas bacterianos de cerdos, cirugías menores en cerdos, diarreas, problemas clásicos en cerdos, y nunca he tenido, digamos, la necesidad clínicamente o un caso en todo, ¿no? Caso clínico en tema de cerdos, no lo he usado, tampoco en caballos, pero sí en gatos y en perritos sí, sí he usado. Para dolor o inflamación somática, sobre todo, ¿no? O sea, cotidianos, ¿no? Ambulatorios, digamos, ¿eh? Para eso, básicamente. Bueno, hablé y acá hay información, seguramente lo leerán ustedes, ojalá que lo lean, aunque sea para su examen, ¿no? Sobre la absorción, una buena distribución, una buena excreción, un buen metabolismo. Esa es una de las grandes ventajas de este producto ácido acetilsalicílico. Ese es muy seguro, es un producto seguro, es una de sus ventajas. Usos clínicos ya más o menos hemos hablado, ¿no? Hemos visto, les dejo dosis brevemente, alguna dosis en algunas especies. Vuelvo a repetir, no he usado el producto en mayores, no tengo experiencia para contarles. ¿Ya? No hablemos de toxicidad, porque para toxicidad, de hecho, el producto debió haber ingresado al organismo en grandes dosis. Hablemos de reacciones adversas en pacientes intolerables, en todo caso, al ácido acetilsalicílico. Nunca lo he visto, la verdad, pero la teoría establece reacciones alérgicas. Ya, reacciones alérgicas. Nunca lo he visto, nunca lo he visto. Pero ahí está la teoría, hay que tener cuidado. Siempre, a veces dices nunca, nunca, y te pasó, pues, a ti, primera vez, ¿no? Nos vamos a quedar ahí, por favor. Vamos a continuar la siguiente. Estamos en la diapositiva 20 de 36. Y vamos a terminar esta parte de grupos de AINES. Después veremos esteroideos. ¿Ok? Yo tengo una reunión a las 7, pero tengo que preparar algún material para esta reunión. Si hubiera, por favor, preguntas finales al respecto, adelante. Igual ya tienen las diapositivas para que la puedan descargar. Vayan leyéndolas hasta la siguiente clase también.